Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Padre Santo, Padre amado, Padre bueno, en el nombre de Jesús estamos en casa y te damos gracias. Somos agradecidos por este tiempo maravilloso donde podemos disfrutar tu presencia, deleitarnos de una manera tan especial. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias. Gracias porque hay hermanos que a pesar del cansancio, a pesar de luchas que permanentemente se dan, ellos creen, al igual que yo, Señor, que en ti y solo en ti tenemos la victoria. Nosotros nos deleitamos en tu casa. Gracias porque tú nos permites alzar nuestra voz a ti, alzar nuestras manos, derramarnos en alabanza, en adoración, en gratitud. Hay gratitud y valoramos lo que tú estás haciendo, Señor. Te pido por aquellos que han llegado cansados, que tú renueves, Señor, sus fuerzas. Aún los que llegaron caídos, que tú les levantes en este día. Y que derrames una vez más ese rocío de tu presencia, esa palabra, Señor. Así como los montes destilaban esas gotas de rocío, Señor, venga sobre nosotros tu enseñanza para que podamos recibirla, atesorarla y poner en práctica todo lo que viene de ti, porque cada vez que ponemos por obra lo que tú nos envías, nuestras vidas son prosperadas. Te damos gracias, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Yo creo que en la vida, en nuestras vidas, permanentemente estamos aprendiendo y creo que necesitamos aprender todo. Desde que nacemos, yo creo que tenemos que aprender a caminar, aprendemos a manejar, aprendemos a hablar, hay que aprender a estudiar. Por ejemplo, con el tema de aprender a estudiar, he hablado con algunos jóvenes sobre todo, que como no les dieron las estrategias para aprender a estudiar, no reciben, no aprenden como tendrían que aprender porque no se les ha enseñado, por ejemplo, a estudiar. Les estoy poniendo un ejemplo. Yo creo que todo tenemos que aprender a hablar inclusive. ¿Cuántos saben hablar? Nadie se anima. Tienen miedo que hacer, no lo voy a hacer, igual quédense tranquilos, pero yo creo que hay cosas que las damos por sentadas. Decimos, por ejemplo, en nuestro idioma. ¿En qué hablamos nosotros? En español, en castellano, y damos por sentado que sabemos hablar. Y yo creo que sabemos hablar porque nos estamos entendiendo. Pero entonces, si sabemos hablar, ¿por qué, por ejemplo, en la escuela, cuántos tuvieron lengua o lenguaje? Lengua. ¿Desde qué grado tuvieron lengua? Desde primero. ¿Y en segundo? También. ¿Y en tercero? Mientras estudias. Una materia principal. Pero ¿y acaso no es, por ejemplo, hermanos, estoy tomando esto como ejemplo, no es nuestra lengua materna? Y es más, aquellos que tuvieron la posibilidad de terminar la primaria y seguir estudiando en la secundaria, también seguía habiendo lengua. Entonces, yo cuando pienso en cosas como esas, digo, ¿será entonces que sabemos? ¿O tenemos que seguir aprendiendo? Porque a veces uno oye
mejor no me conviene entrar en algunos temas porque estoy predicando y acá hay gente que sabe y me está esperando con las manos así, como diciendo, claro, yo estoy más expuesto ahora a lo mejor que alguno porque, pero no me espéreme con amor. Pero yo creo que hablamos seguramente a medida que uno se va metiendo en el tema del lenguaje, hay cosas que seguramente tenemos que revisar. El tema es que a veces uno oye gente que supuestamente sabe y que está en algunos lugares y hay muchas muletillas y hay formas de hablar. Por ejemplo, a veces se dice, cuando alguien está explicando algo y dice, etcétera, etcétera, etcétera. Con uno solo ya estaba bien. Pero no es que me vine crítico, porque yo me estoy criticando a mí mismo también, hermano. A veces hablamos y decimos cosas, por ejemplo, vuelvo a repetir. Hoy se usa mucho el vuelvo a repetir. Con decir repito ya está bien. Pero a veces nosotros somos especialistas en subir para arriba y bajar para abajo. ¿O no? Entramos para adentro y salimos para afuera. Gloria a Dios que por lo menos es así. Pero estoy poniendo un ejemplo porque eso tiene que ver con el lenguaje, pero otras cosas, cuando uno habla, por ejemplo, con matrimonios y se encuentra con algunas cuestiones, claro, creo que no hay un curso, o sí hay cursos, pero la mayoría no lo hicieron o no lo hemos hecho para el matrimonio, y resulta que hablando con muchos matrimonios que llevan a lo mejor 10, 15 años de casados y recién van descubriendo, por ejemplo, que no se saben administrar o que han cometido muchos errores. Y así lo podemos seguir trasladando esto a muchas áreas. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos, por ejemplo, de la vida? ¿Será que tenemos que aprender también a vivir? Bueno, gloria a Dios que tenemos el manual por excelencia. Tenemos y disponemos la palabra de Dios que nos enseña, por ejemplo, entre otras cosas, nos enseña a vivir. Y yo creo que necesitamos en este tiempo de renuevo que tiene que ver, miren, este renuevo tiene que ver con todas las áreas. Y yo creo que una de las cosas que el Señor nos quiere enseñar de nuevo, o tal vez algunos no lo hemos aprendido o lo hemos aprendido mal, nos quiere enseñar justamente a vivir. Y yo quiero aprender a vivir a la manera de Dios. Alguien dirá, pero ¿y acaso cómo vive usted? No hablemos de mí, hablemos de usted. O hablemos de todos. Yo creo que necesitamos revisar algunos consejos. Hay un versículo que ahora vamos a leer, que está en el primer libro que se escribió. Sí, vamos a ir al libro de Job, porque en realidad Génesis es el primer libro, pero el primer libro que se escribió allá cuando usted ya existía en espíritu, pero usted no se acuerda. Pero ahí ya se escribió, usted todavía no había venido a este mundo, se escribió en el libro de Job capítulo 2. Vamos a ir a buscar en el versículo, hay un versículo que es especial, el versículo 10. Vamos a ver una respuesta que da Job. Yo creo que ahora lo vamos a leer, cuando hablamos, por ejemplo, de aprender a vivir, hermanos, creo que no nos alcanzaría el culto de hoy, el culto de mañana, pasado mañana, el mes, el año. Primero porque yo me siento limitado en cuanto a que no tengo la revelación para decir, pero en la palabra de Dios tenemos, miren, Dios nos habla y nos deja los principios. El tema es mirar hacia adentro y reconocer si es que necesitamos aprender a vivir. Yo no tengo duda de que sí. En este pasaje, por ejemplo, que muchos lo conocen, es cuando Job le dice a su esposa, como cualquiera de las mujeres insensatas o de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Acaso vamos a recibir de Dios? Qué fuerte lo que dice Job.
¿Acaso vamos a recibir? Miren, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien? Qué tremendo lo que está. Recuerde que estamos hablando de aprender a vivir a la manera de Dios. Y resulta que acá dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto no pecó Job con sus labios. Seguro que cuando yo estoy leyendo esto, algunos cuando leo la pregunta esa que dice, ¿y el mal no lo recibiremos? Algunos estarán haciendo, espero que no, cruzando los dedos por abajo, tocando madera. Acá el que tiene madera cerca soy yo. Pero acá dice algo que yo por lo menos cuando lo leí me hizo prestar atención. ¿Por qué Job le está diciendo esto a la mujer? Esa Adonia era brava, hermanos. Esa Adonia no sabía, para mí no sabía vivir. Porque en esta historia, cuando Job dice eso, yo me lo imagino así. Mientras había fondos en la tarjeta de crédito, ella vivía contenta. Mientras iba al supermercado y se llenaba el changuito, Donia estaba contenta. Mientras sus hijos, y Gloria, y yo lo entiendo, hermanos, está bueno eso. Mientras sus hijos estaban bien, ella estaba contenta. Mientras los criados, porque tenían muchos bienes, corrían y hacían lo que ella quería, ella estaba contenta. Mientras ella no tenía que atender a su marido, porque estaba sano, fuerte, ella estaba contenta. Pero un día se dio vuelta la cosa y ella ya no estaba contenta. Y lo que llegó a decir, creo que es el versículo anterior, el 9, le dice, mira Job, tengo algo para decirte. ¿Por qué no maldecís a tu Dios y te morís? Y tal vez Job le tendría que haber dicho, y más bien vos, ¿por qué? No le dijo así, no. Job le respondió lo que leímos recién y por eso habló con Job, un varón, hermanos, que merece todos mis respetos. Porque él, así todo en la condición que estaba, y después de que su esposa le diga semejante cosa, le dice, estás hablando como cualquiera de las mujeres insensatas. Y encima se le pone a explicar. Pero ¿a dónde quiero llegar? A que esta mujer no sabía vivir porque mientras el viento soplaba como ella quería, mientras las cosas se daban como ella esperaba, no había problema. Ahora es fácil hablar de los demás. Bueno, Job mismo, unos capítulos más abajo, Job se pone a hablar de él. Miren, parafraseando lo que Job dice es, conmigo todos la pasaban bien, porque a Job le empieza a venir la situación complicada. Acá estamos en el segundo capítulo, pero su salud, sus amistades lo empiezan a dejar. Y amados, seamos sinceros, cuando la situación se empieza a poner así, cuando los días se complican, cuando la situación nos viene jugando en contra, algunos pueden empezar a sacar la chapa como empezó a hacer Job. ¿Por qué a mí? Si yo soy bueno. ¿Qué hice? ¿Acaso no he hecho esto? No digo que está mal. Porque mira, a mí sinceramente me cuesta hablar de siervos como estos. Porque después todo esto me viene a mí. Pero Job en el capítulo 29, versículo 12, me parece que es... Él dice algo que tiene que ver con esto. Versículo 12. Dice, o sea, acá él está hablando, está como presentándole todas sus cartas al Señor, como si Dios necesitaría. Pero bueno, yo no quiero criticar, hermanos, porque ahora vamos a trasladar todo esto a nosotros. Pero él dice, porque yo libraba miren, San Job, el chapulín Job. Yo libraba al pobre que clamaba
y al huérfano que carecía de ayudador. Yo creo que este varón es un varón que merece todo nuestro respeto, pero lo estoy mirando con un ojo crítico, porque a donde quiero llegar es a que, a pesar del calibre que tenía este varón, él en un momento demostró que no sabía vivir, y ahora vamos a ver por qué. Y yo le soy sincero, cuando le estoy hablando esto, para mí es bien complicado, porque todos queremos vivir los días buenos. Vamos a ver de qué se tratan. Esto me recuerda, hubo un criado, creo que era una amalecita que mató a Saúl. Y ese amalecita, cuando se presenta delante de David, porque llevó creo que un brazalete y la corona de Saúl, dice algo como esto: yo sabía que Saúl, una vez que cayó, no iba a saber vivir, como argumentando. Vamos a buscarlo, creo que es en el segundo libro de Samuel, capítulo 1, al comienzo, versículo 10. Dice: yo entonces me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Como diciendo, Saúl no sabía vivir. Saúl, mientras él sabía que era rey y podía hacer lo que quería y daba órdenes, pero después de su caída. Ahora, hermanos, como te decía antes, ahora vamos a empezar a bajar todo esto a nosotros y a cada uno desde nuestro lugar, porque yo no tengo dudas que el Señor nos quiere enseñar a vivir, quiere que aprendamos a vivir. ¿Y por qué te estoy hablando esto? Porque hay algunos pasajes que quiero leer, por ejemplo, del libro de Eclesiastés, porque allá me encontré con algunas cuestiones. Por ejemplo, vamos a Eclesiastés capítulo 7, acompáñenme. Yo creo que este tema es bien importante, ¿saben por qué? Porque hay mucha gente que cuando le viene el tiempo bueno, es como que no aprenden o no aprendemos a vivir. Y después, si esa situación se revierte y vienen los tiempos difíciles, no vamos a saber qué hacer. Pero si nosotros aprendemos a la manera de Dios, las bendiciones que vienen, hermanos, son gloriosas. Yo lo declaro que son gloriosas. Mira, Eclesiastés capítulo 7, versículo 14. Pero vamos a leerlo en la Biblia al día, búscamelo por favor. Vamos a buscar en dos versiones este pasaje. La Biblia al día dice: cuando te vengan buenos tiempos, ¿cuántos los quieren? Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos, piensa que unos y otros son obra de Dios y que el hombre nunca sabe con qué habrá de encontrarse después. Vamos a detenernos un instante. Si podés, buscarme la versión de Jerusalén. O sea, los días buenos y los días malos, ¿de quién vienen? De Dios, de parte de Dios. Si buscamos este mismo pasaje, bueno, la Biblia al día decía buenos tiempos y malos tiempos. La Biblia esta de Jerusalén dice: alégrate en el día feliz y en el día desgraciado considera. O sea, cuando nos viene esa situación difícil, debemos considerar, debemos meditar. ¿Qué cosa? Considera que tanto uno como otro, Dios lo hace. O sea que Dios mismo hace el tiempo bueno, o permite el tiempo bueno y permite el tiempo malo. Permite el día bueno y el día desgraciado. Pero me deja ver aquí que cuando llega ese momento tenemos que considerar y meditar. Aquí dice: para que el hombre nada descubra de su porvenir.
Entonces, yo sé que cuando leemos pasajes como estos nosotros decimos, yo me quedo solo con la parte del tiempo bueno y del día feliz. Y me gusta la canción que dice, todo el mundo está feliz. Y yo quiero eso. Y yo también lo anhelo de corazón para tu vida. Pero hay una realidad. Por más que algunos pataleen, se pongan complicados, refunfunien o pase lo que pase, ese momento, en algún momento, va a llegar. Entonces, me siento gozoso de que Dios nos ha entregado ciertas herramientas para que esos momentos no nos afecten. Nos van a encontrar de pie, preparados, alistados. Dice ya que estamos en Eclesiastés, 2 capítulos más abajo, en el capítulo 9, ya entrando en tema, te quiero mostrar lo que dice. Quiero mostrarte que por más que algunos nos pongamos a reprender y a echar fuera lo que quieras, en algún momento algunas situaciones van a llegar. Eclesiastés capítulo 9, vamos a leer el versículo 11, pero en la Nueva Versión Internacional, por favor. Eclesiastés 9:11 dice así: me fijé que en esta vida la carrera no la ganan los más veloces, ni ganan la batalla los más valientes, que tampoco los sabios tienen qué comer, ni los inteligentes abundan en dinero, ni los instruidos gozan de simpatía. Y aquí quería llegar. Sino que a todos les llegan buenos y malos tiempos. A todos nos llegan los tiempos buenos y los tiempos malos. Así que no me venga a mí con cara, como decía mi suegro, de gatito a lo último, queriendo dar compasión, como diciendo, no, a mí la buena. No, a todos nos llegan los tiempos buenos, los tiempos, digamos, vamos a parafrasearlo. A todos nos llega la primavera, el verano, pero también, y usted lo sabe bien de qué estoy hablando. Digo usted lo sabe bien porque aquí, mire, sabe que me toca estar en algunos lugares compartiendo la palabra donde si uno habla, por ejemplo, de invierno, o sea, saben que hay 4 estaciones, pero ellos todo el año. Me toca estar en lugares, por ejemplo, donde le llaman el país de la eterna primavera. Lugares donde todo el año tienen prácticamente el mismo clima. Para usted sería aburrido vivir ahí. Yo sé que a usted le gusta salir a palear y sacar la nieve, calentar la pava cuando la cerradura del auto se le congeló y... Pero ¿por qué te digo esto? Porque nosotros de inviernos conocemos, hermano, y tenemos bien diferenciadas lo que son las estaciones. Y cuando yo leo la palabra, que a veces la podemos leer rápido, la pasamos de noche, resulta que viene el Señor y nos está advirtiendo que a todos les van a llegar los tiempos buenos y los malos tiempos. Y si Dios nos está advirtiendo de esto, es porque, hermano, Dios no te va a dar el diagnóstico sin darte el antibiótico, o la salida, o la respuesta. Entonces viene el Señor y nos dice, mira, esos momentos van a llegar. Alguien estará diciendo, hermano, empecé con todo este año, no me venga con eso. ¿Sabe los proyectos? Gloria a Dios, porque Dios te va a seguir bendiciendo. Yo lo creo, lo declaro y en esa dirección vamos. Pero también, ¿no será que hay cosas que tenemos que aprender para que cuando llegue el invierno? Hermanos, aquí nosotros hay inviernos donde si no estás equipado, gloria a Dios que el Señor nos permite y nos vamos, algunos empezaron mejor, otros peor, pero ahí en invierno tenemos que estar preparados, porque aquí sabemos que es bien complicado. Ahora resulta que el Señor, que quiere que aprendamos a vivir, nos está advirtiendo que esos inviernos van a venir. ¿Cuántos se quieren
preparar todavía. Podemos, si quieren, hacer un culto o una vigilia de oración rechazando el invierno. Pero yo no me voy a poner a pelear contra Dios. Y le aclaro que nosotros oramos rechazando todo lo que no viene de Dios. Porque necesitamos también discernir. Hay cosas, ya vamos a hablar también de eso. Tenemos que saber de dónde, cuándo algo viene de Dios y cuándo no. Pero la palabra es muy clara. Los malos tiempos en algún momento van a llegar. Ahora, si yo me preparo, si yo como usted aquí, adiestro mis manos para la batalla, pero me las dejo adiestrar por el Señor, vamos a ver que ese día me va a encontrar fortalecido, firme. Y conforme dice la palabra de Dios, a todos, absolutamente a todos, nos van a llegar esos días buenos. Me gustaría parar aquí y dejarlo solo ahí, pero la realidad es que la palabra, según dice, por ejemplo, Eclesiastés, capítulo 9, versículo 11, también nos van a llegar esos días malos. Y resulta que Dios nos quiere enseñar a vivir a la manera de Él. Es decir, no solo estar preparados para cuando nos llega el día bueno, para cuando nos llega, por ejemplo, la abundancia, la salud, aunque también para eso hay que estar preparados. Porque muchas personas, cuando les llegó ese trabajo que esperaban, cuando les llegó la abundancia, es como que empezaron a tener cada vez menos tiempo para buscar a Dios, para leer su palabra, incluso para congregar. Entonces necesitamos, como decía el apóstol Pablo y como dice Pablo en la Escritura, Filipenses capítulo 4, versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme, a estar alegre, a estar gozoso, sea cual sea la situación. A tener abundancia, a tener escasez, a tener salud, a tener enfermedad. En definitiva, nada ni nadie le quitaba el gozo de la presencia de Dios. Por eso nuestro anhelo desde aquí es que aprendamos todos, porque esto es para todos, a estar firmes, a estar parados sobre la roca. Dios nos deja ver a través de diferentes pasajes que tenemos herramientas. Hay una armadura, por ejemplo, habla en Efesios capítulo 6, a la cual nosotros podemos echar mano. ¿Para qué? Para poder